saliendo sol, qué lindo día, ay, soy tan emocionada. Espera. En el día de hoy decidimos intercambiar nuestras culturas. Lisana se va a hacer Argentina. y yo me voy a hacer estonio. Y le dimos un aumento en la exageración de los personajes para que puedan ver realmente la diferencia cultural que pasamos todos los días de nuestras vidas. Hoy puse todo rosada porque me encanta, quiero brillar. Ay, qué lindo, ¿no te parece? Son todo rosada, muy llamativa, como a mí me encanta. ¿Y vos? ¿Qué pusiste, mi amor? Todo negro. El negro es más fácil de combinar. Aparte, si se ensucia, la mugre no se ve, por lo que tengo que hacer menos lavadas semanales y lo que me da mucho menos gasto de agua mensualmente. No tiene sentido usar ropa colorida cuando podés quedar totalmente fuera de moda y llamar la atención, lo que por lo tanto no necesito hacerlo. Che, pero mi amor, ¿por qué siempre pones negro? Hay que usar colores, hay que poner algo llamativo porque es la vida. Hay que disfrutar la vida. Negro es tan depresiva, puro. Bueno, cuando llegué acá me llamó mucho la atención que la gente se viste toda de negro. Obviamente exagero un poco, ¿no? Para que quede más gracioso. Y bueno, Pero mirá, todos. ahora estoy todo de negro. Y Lisana me hizo tirar todas las ropas que yo tenía coloridas. No te hizo tirar las cosas coloridas, Sí. no estaban de moda, eran del año 2005, por eso. Si fueran modernos pero coloridos, los dejaría. Todo lo que tengo colorido, lo que tenía no lo tengo más. Quiero dejar eso registrado. Ay, mi amor, creo que me voy a morir. Me duele la panza, me duele la cabeza, no puedo más. Hacer algo, comprame unos remedios, por favor, no puedo más. Comprame un Sertal, aspirina, lo que sea, por favor. Toma un té y descansa. Tu cuerpo ya tiene todas las propiedades y nutrientes suficientes para curarse sin la necesidad de un remedio o químico que no es natural de tu cuerpo. Este té te va a ayudar a descansar y a sentirte mejor. Aguanta el dolor hasta que pase y hasta que tu cuerpo lo cure. Disfruta el té y espero que te pase. Con ese té, creo que me voy a morir. Es mi último día y mi amor tampoco me ayuda. ¿No me ama más? Eso sí es verdad, porque acá la gente cree más en la naturaleza, le gusta juntar bayas en la naturaleza, juntar plantas para hacer té natural. No son de tomar muchos remedios. Y siempre que llamaba al médico acá y decía que me dolía algo, me decía: quédate en casa, descansá y tomate un té. Es mejor, ¿no? Mi amor, vení acá, rápido. Más rápido. Mira lo que pasó. Mira, el agua no se va. Llamado al especialista del plomero. ¿Qué sé yo? Llamado ahora mismo. ¿Qué estás esperando? Por favor, mira lo que pasa. Yo no puedo ducharme. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ducharme en el inodoro? No puedo. Oye, llamalo rápido. Quiero ducharme. Hoy es la fiesta. Che, boludo, ¿qué haces? ¿Llamaste al plomero? ¿Y todo eso qué? ¿Qué estás haciendo? No hay necesidad de llamar a un especialista. Toda la información para arreglar una cañería se encuentra en el manual de cañerías y caños del departamento en donde vivimos. Con un par de herramientas y siguiendo las normas y procedimientos que están en este documento, es posible arreglar toda la cañería sin ningún tipo de inconveniente. Aparte, con el dinero que economizo llamando al especialista, puedo hacer una inversión al 5% al año y de acá a 20 años tendré dinero suficiente para gozar de una vida tranquila. Bueno, cuando conocí al papá de Lisana, tiene 2 sótanos con herramientas más o menos para arreglar un edificio entero. Saben arreglar todo y lo que no saben leen los manuales y lo arreglan también. Saben arreglar un auto, un helicóptero, una escopeta, cualquier cosa te arreglan. Sí, acá... Hasta una computadora. Sí, acá la gente es más tipo... Autodidacta. Aparte es re caro la hora de un especialista. Llamar a una persona a limpiar o a arreglar o lo que sea es muy caro. Así que mejor saber hacerlo. Mi amor,
amor, voy a pasar un día con mis amigos, vamos a la sauna, voy a estar desnuda. También van a venir más amigos de él, uno que es de África, le llaman Anaconda por alguna razón, no sé por qué, pero espero que está bien. Acordate de llevar una toalla para no agarrar frío y voy a dejar la puerta abierta por las dudas si volvés muy tarde, ya voy a estar acostado durmiendo. Que la pasen lindo. Bueno, chao mi amor, beso. Obviamente que es una exageración un poco el video, pero a mí me asustó un poco el nivel de no celos que tienen en este país, especialmente hasta Lisana es así. Tienen unas, no sé si es seguridad o... La gente acá piensa menos lo que puede pasar y creen más en lo que pasó. Creen en lo que ven y no en lo que imaginan. Necesitan pruebas. Tal vez porque nosotros estamos acostumbrados ya a en Latinoamérica que suceden cosas. Sabemos la maldad que hay, ¿viste? Entonces... ¿Qué haces? ¿Quién es Samantha? A ver, déjame ver. ¿Con quién hablas? Samantha, ¿eso tiene explicación? ¿Con quién hablas? Samantha es solo una persona que he conocido en las redes sociales. En las redes, pero ni sabes. Ah, ¿no me amas más? ¿Estás hablando con otras chicas? ¿Tenés otra? ¿Tenés otra? Que haga un intercambio de información a través de un chat no significa que tenga sentimientos por otra persona. Si los tuviera, te los diría. No, no te creo. Estás haciendo el boludo. No te creo. Podés revisar toda la conversación que no vas a encontrar nada inadecuado. No quiero ni saber. Creo que no me amas más. No me amas más. ¿Cuál es la solución para que te sientas mejor? Borrándote tu WhatsApp y nunca más la hablas porque me rompiste el corazón. Listo, borrado. ¿Ya te sentís mejor? No sé. Voy a tener que pensar en eso. Creo que me va a llevar un poco de tiempo. Pero lo acabo de borrar. El problema ya fue resuelto. Pero... ¿Por qué todavía te sentís mal? Porque me duele el corazón. Pero no hay motivos para que te duelan. Ya he resuelto el problema. Bueno, eso otra cosa, ¿no? A los estoños les gusta resolver problemas hablando racionalmente. Sí. Y cuando los resuelven no se quedan con el dolorcito así en el corazón. Como que ya, ok, ya está resuelto. Vamos a pasar la página. Siguiente. ¿Latino? Y quedamos dolidos. Yo creo que somos más emocionales. Demora más tiempo para resolver el problema. Tenemos que hablar más, llorar más, gritar más, pelearnos más. Cuando nos conocimos, te llevó bastante tiempo para pasar la página siguiente. Mi amor, ¿te gusta mi vestido nuevo para hoy en la fiesta? A mí me encanta, no sé, ¿de vos? No creo que sea el vestido adecuado para el tipo de evento que estamos yendo hoy. Creo que al vestido le faltan muchas cosas para que se encaje mejor al ambiente y al tipo de público que estamos yendo hoy a visitar. No lo veo de forma alguna como la mejor opción para este tipo de fiesta. ¿Pero por qué no te vas a cagar, pelotudo? Son requete contra en esto y te lo dicen en la cara. A mí me partía el corazón cuando llegué acá. Me dolía todo el tiempo. Porque te lo dicen sin dar vuelta. No, no me gustó. Te lo dicen acá en la cara nomás y chao. No lo van a decir a tu espalda, te lo van a decir en la cara. Obviamente que es una exageración esto, pero igual es así. 4:47 arreglamos para estar con los amigos en el evento. Faltan 20 minutos y no estás arreglada, no te has cambiado, no te has organizado. Está bien, si llegamos tarde está bien. Déjame dormir un poquito más, está bien. La puntualidad acá es bastante puntual.
Con Mateo al inicio era difícil porque yo llegué siempre a la hora y Mateo quedó 30 minutos trabajando más, yo esperando a él que sale del trabajo, cagando de frío afuera, así que... Sana me decía, ¿ya estás bajando? Ya estoy yendo. Pero para mí ya estoy yendo son 20 minutos, más o menos. Para Lisana es un segundo. Si decís ya estás bajando, ya estás. Y si te dicen 3:39, es 3:39, no es 3:40. Che, mi amor, por favor, ¿puedes preguntarle a alguien dónde está el supermercado? Porque yo no sé. La navegación del Google Maps dice que estamos exactamente a 500 metros de distancia del supermercado más próximo. También, según los comentarios, este supermercado tiene 4 estrellas y media y solo una persona habló mal porque había una caja de leche derramada y no lo habían limpiado. Me parece una buena opción. Seguime. Acá en Estonia hay un poco esa cultura que si preguntas piensan que no sabes y sos tonto. Que sos burro. Sí, pero en Latinoamérica ya sabes la respuesta y preguntas. Vas a la escuela o a la universidad, nadie levanta la mano, nada, porque ya entienden que tenés que saber la información. Y nosotros, yo llegué acá, lo primero que hago es preguntar, che, ¿dónde queda? Lo primero que hago, ni miro en Google. Y Lisana mira todo en internet, ¿dónde queda? ¿Cómo entrar? Y leen los ratings de los lugares. Porque Obviamente. no le van a preguntar a alguien cómo es, no, lo van a leer en internet. Claro. ¿Qué estás mirando? ¿Quieres otra? ¿Ah? ¿Por qué estás mirando a la chica? ¿No soy demasiada por vos? El acto de simplemente observar al sexo opuesto no significa que tenga algún interés o que tenga algún tipo de sentimiento por la otra persona. Aparte, por el simple hecho de hacer eso, no quiere decir que no te ame o que te esté traicionando. Y es verdad eso. Son muy racionales acá con eso. Hasta, no sé, si están en una sauna desnudo y la novia está desnuda y la novia mira el pajarito de otro y el novio de otra mira la zapita de tu novia, no les importa. Son fríos y racionales y ya está. No hay mucho problema. Aparte porque las mujeres acá miran mucho. Sí. Inclusive estando con el novio o el marido al lado. ¿Y sabes qué? Después te... ¿Y qué te parece? Bien. Perfecto, así que voy a llamar a mi hermano. Con Mateo, él habló 1 hora y yo, sí, bien. Era Bueno, un monólogo. ahora hablo más. ¿ok? Ahora sí. Ay, mi amor, te invité a tomar el café. ¿Por qué no me decís algo lindo? Yo te amo un montón, pero vos nunca me decís te amo. Yo solo digo te amo si realmente lo siento. Si no lo siento, no lo digo. Y en este momento siento que quiero tomar un café. Así que ¿quieres decir que en este momento no me amas? ¿Ah? ¿Eso quieres decir? Quiero decir que si te lo digo todo el tiempo, no sería verdadero. Tengo que decirlo cuando realmente lo siento. ¿Es verdad eso? No son de decir te amo, te amo, te amo 100 veces por día, porque para ellos no es verdadero. Yo lo hago con Mateo, digo 100 veces te amo. Pero porque somos así. Sí, entiendo por qué, pero también a mí me gusta decir te amo 100 veces por día. Che, Mateo, estoy pensando en comprarnos un auto, pero ¿cuánto cuesta en Estonia más o menos? Para poder darte una respuesta correcta, necesitaría saber más o menos el año, el modelo, la marca, dónde fue fabricado, tipo de materia prima que han utilizado, en qué país fue hecho, cuál fue el tipo de maquinaria que utilizaron para hacerlo, color, patente, entre otras variantes. De otra forma, cualquier información que te esté dando ahora estaría incorrecto y no te estaría dando la información verídica sobre el precio que te podría costar un auto en el territorio estonio. Pero no me rompas la bola, decime más o menos cuánto cuesta, quiero saber.
Es así, y cuando hicimos ese clip me di cuenta que a veces ustedes me preguntan algo en Instagram y yo digo, depende. Porque no sé decir generalmente, porque yo quiero decir una respuesta exacta, pero si depende de varios factores, no sé de qué decir. Son muy perfeccionistas y improvisación casi que cero. Todo se va a los números correctos en internet, tenés que tener todos los detalles correctos para pasar la información. Hay gente mirando, no creo que sea apropiado besarnos y abrazarnos en público. Es así porque cuando nos conocimos, Mateo me abrazaba en público, me besaba, yo tenía vergüenza total. Terror. Era como, oh my god, todos nos están mirando. Ahora no me importa, pero al inicio tuve que acostumbrarme mucho. Y los hombres tampoco acá no son de hacer eso. No. No son cariñosos ni de mostrar amor. Obvio que hay En público. excepciones, pero Hay excepciones. la mayoría. La mayoría no. Dale, vamos a cruzar la calle, no hay autos. No se puede, el semáforo está en rojo. Solo cuando se ponga verde podés cruzar. Lisana, no se puede. Sí se puede. No se puede. Hay que respetar las reglas. Reglas. Ley. Seguir las reglas, seguir la ley. Manual. Todo. Lisana es así 100% todo el tiempo. No. Antes de ir a un lugar, mira, ¿qué hay que llevar? ¿Cómo se entra? ¿Qué hay que usar? Bueno, pero no sé qué. No 100%, porque yo cruzo 98. la calle también cuando no hay autos. Mi amor, quiero tomar una foto contigo. Sonreíste, mi amor. Sonreí, Mateo. Por favor. Bueno, eso fue lo que más me llamó la atención de acá, que veía toda la foto de los stones y todo. Cuando nos íbamos a sacar, no muestran los dientes. Tenemos una foto igual. Era tipo al inicio de nuestra relación. Sí. Y como puedes ver de mi cara, yo... Y la mamá de ella dijo, oh Lisana, mirá, ahora sonreís mostrando los dientes. Después de un tiempo que estábamos de novio. Sí. O sea, realmente no muestran los dientes acá para sonreír. Se ríen sin los dientes. Espero que les gustó el video. Suscríbanse al canal, denle un me gusta. Nos vemos. Chao.